Yo, como ha dicho Salomé, soy Delia, soy la orientadora en el cole de Juan de Valdés en las etapas de primaria y de secundaria, porque luego en la etapa de infantil tenemos a Lina. Y sí que compartimos muchas cosas con el Departamento de Orientación del Porvenir, y de hecho Belén y yo hemos estado un poquito trabajando la presentación juntas para ofreceros una información complementaria. Por una parte, yo os voy a contar en el día de hoy. Vale, ahora que no me pasaba la diapositiva, lo que vamos a ver es un poquito qué es la adolescencia, o para que vosotros conozcáis los cambios que se producen a lo largo de la adolescencia. Y luego, por otro lado, algunas pequeñas pinceladas de qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos. ¿Vale? Eso también lo vamos a ver en el día de hoy. Pero luego, en el siguiente taller, como os ha dicho Salomé, sí que hablaré, Belén sí que os tratará a lo mejor más temas sobre límites, cómo me tengo que comunicar con mi hijo, sobre todo en algunos temas en los que os preocupan, como pueda ser a lo mejor temas como las adicciones, temas como la pornografía. Bueno, pues un poquito ese tipo de cosas que al final yo sé que como padres os preocupan bastante, y que en ocasiones a veces no sabemos cómo abordar con nuestros hijos, ¿no? Que dices, pues que en este momento no sé cómo decírselo, pues eso, que yo no sé muy bien cómo abordarlo, y quizás sí que necesitaría esa ayudita extra que me pueda decir la orientadora del cole. Entonces, un poco la idea es esa, es conocer qué es la adolescencia y unas pequeñas pinceladas de cómo puedo yo ayudar a mi hijo en algunos momentos o en situaciones que se me dan en el día a día. Y la semana que viene, Belén, os cuenta más cosas sobre la comunicación y los límites, que yo creo bueno, que un taller sin otro tampoco tiene mucho sentido. O sea que, como dice Salomé, pues está genial que os apuntéis a los dos. Y bueno, sin más, empezamos. Empezamos con qué es conocer la adolescencia. Bueno, yo creo que ya todos vosotros sabéis que la adolescencia es un periodo que pasa entre la niñez y la adultez, y sobre todo que incluye algunos cambios grandes. Si nosotros, con nuestros ojos de adultos, no somos capaces de ver que en nuestros hijos van cambiando cosas, no vamos a ser capaces de saber cómo se sienten. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y digo, tú imagínate que ahora de repente pues te levantas o vas viendo cómo en poco tiempo tu cuerpo va cambiando. Entonces, esa situación, porque y no son a veces tanto los cambios físicos o los sexuales como los cognitivos, porque tú el cambio físico lo vas viendo, pero tú no vas viendo el cambio cognitivo, porque no es una cosa que se aprecia a simple vista. Entonces, todo eso influye en vuestros hijos, tanto a nivel social como a nivel emocional. Los niños no cambian, o los adolescentes no cambian a nivel social y emocional como prioritario. Donde cambian es los cambios físicos y sexuales y cognitivos, influyen en su nivel social y en su nivel emocional. Y si lo miramos racionalmente, influyen en todos. O sea, es decir, también cuando tú llegas a una determinada edad y ves que antes eras capaz de hacer unas cosas y que ahora quizás ya no lo eres, pues eso también te influye a ti, y en ocasiones te genera cierto malestar, y pegas una contestación que no procede, y tienes una inestabilidad emocional que quizás el resto, si no es capaz de ver, no es capaz de entender. Pues eso es lo primero que tenéis que entender, que la adolescencia es una época de cambios. Hay algunos alumnos y algunos chicos que lo llevan mejor, y hay otros que lo llevan peor, porque también en algunos los cambios se producen de manera más brusca, y en otros aparecen como de forma más paulatina. Entonces, claro, a aquellos que de repente pues empiezan a crecer o no aceptan esa forma nueva de verse, pues todo eso va a influir, y a los principales que lo pasan mal son ellos. Es decir, eso también es muy importante que vosotros lo entendáis, que a veces vosotros decís, oh madre mía, es que está insoportable, es que el mismo no se aguanta o ella misma no se aguanta. ¿Vale? Entonces, a ellos les provoca ansiedad, y por supuesto eso se refleja tanto en la dinámica familiar como en todo, como en la dinámica aquí en el cole, que a veces también pues eso te pega en esa contestación que tú dices, madre mía, pero si es que tú antes eras un bendito, ¿qué te ha pasado? Pues si me ha pasado que estoy cambiando, que estoy cambiando, y entre todos me tenéis que ayudar a entenderme a mí mismo y vosotros también, ¿no? Entonces, como os decía,
los cambios físicos y sexuales, que quizás sean los que más se ven, pues son cosas, y eso también hace, estos cambios físicos, también hace que ellos empiecen a tener otros intereses, que os decía antes, esos temas que os preocupan de a lo mejor la sexualidad de mi hijo, cómo se relaciona mi hijo con chicos, chicas, qué tipo de contenido sexual puede llegar a ver en la red, a nivel de pornografía o otro tipo de contenido, ¿no? que por supuesto a vosotros os preocupa y que realmente, como ahora veremos, cognitivamente a lo mejor tampoco están preparados para recibirlo de la manera en la que lo están recibiendo, ¿vale? Pues nada, ya sabéis, aparece el vello, se desarrollan los órganos sexuales, ¿vale? Las niñas tienen su primera menstruación, bueno, pues eso, es una edad que los cambios físicos están ahí, ¿vale? Estos cambios físicos, como yo os decía al principio, hace que ellos se vean de forma diferente. Y entonces yo no me reconozco. Yo digo, jo, pero si yo antes, a lo mejor en las niñas, pues en ese sentido decían, jo, pues si yo antes no tenía pecho y ahora lo tengo, ¿no? O los niños les cambia la voz, o les empieza a salir la barba. Todo eso hace que ellos en ocasiones no se reconozcan. Y ya no solo que no me reconozca, sino que porque puedo no reconocerme, pero me puede gustar lo que veo. Y puedo decir, ah, pues mira qué bien, pues estoy fenomenal, pues he crecido, pues mira, me veo, pues eso, el cuerpo lo tengo, ya no lo tengo tan, ahora ya tengo más curvas, tengo más formas. Entonces, ya no tanto es el reconocimiento como la aceptación, como que lo que yo guste, como que lo que yo vea me guste. ¿Qué ocurre? Que, pues por desgracia, un poco como en la sociedad en la que vivimos, está todo como muy estereotipado y a veces o eres de una determinada manera o parece que eso no gusta, ¿vale? Esto sí que es importante que se trabaje con los adolescentes desde pequeños. O sea, es decir, que parece un tópico lo de que pero no todos tenemos que ser iguales, no a todos nos gustan las mismas cosas, no todos tenemos que llevar las mismas cosas, no todos tenemos que tener el pelo igual, no todos tenemos que ser igual de altos, no a todos nos tienes que salir la barba a la misma vez, ni todos tenemos que crecer a la misma vez. ¿Vale? Esto sí que es muy importante que se trabaje con ellos desde pequeño y que sobre todo se favorezca mucho su autoestima. La autoestima es la percepción que yo tengo de mí mismo, ¿vale? Es el juicio que yo tengo sobre mí mismo. ¿Cómo se forma ese juicio? Con mis pensamientos, con mis sentimientos, pero también con lo que recibo de fuera. Si mi autoestima es negativa, en esta edad es muy perjudicial. ¿Por qué? Porque van a aparecer a lo mejor trastornos de la alimentación, como anorexia, bulimia, obesidad, porque van a aparecer trastornos del ánimo, como la depresión, la desregulación, la inestabilidad emocional. Por eso es fundamental cuidar la autoestima de vuestros hijos desde pequeños, ¿vale? La autoestima no se cuida diciéndole, ay, pues no te preocupes si eres el más bonito, no te preocupes, no, si gorda no estás. O sea, la autoestima de nuestros hijos principalmente se cuida, por un lado, superando obstáculos y un poco con vuestra ayuda, pero sobre todo ayudándole a afrontar esas dificultades. O sea, es decir, un ejemplo muy tonto. Si viene tu hija y te dice un día, o viene tu hijo un día y te dice, no mamá, pues yo hoy no voy a cenar o no voy a merendar porque me veo gordo, ¿vale? El mensaje no, tú no estás gordo. ¿Te ves gordo? ¿Y cómo te ves? ¿Y por qué te ves así? ¿Y cómo te gustaría verte? ¿Y qué se entiende por gordo? Vamos a hacer una búsqueda de información. ¿Cuál es el peso ideal que tiene que tener un adolescente? ¿Cómo es fundamental que ellos también sean conocedores de que se van a producir esos cambios y de que probablemente llegará un momento en el que todo se estabilice, ¿vale? Pero y que ellos no se van a quedar en esa fase de no reconocerse o de no gustarse, ¿vale? Para eso es importante que ellos conozcan las fases por las que van a pasar, que las entiendan. A veces ellos no lo saben, por eso también necesitan vuestra ayuda. Pero ese mensaje que nosotros decimos de no pasa nada, no es verdad. Eso no es verdad para ti.
porque al fin y al cabo para ti es tu hijo o es tu hija y por supuesto que es lo más bonito del mundo. Pero aquí no importa lo que tú pienses, porque lo que importa es lo que piensa tu hijo o lo que piensa tu hija acerca de sí mismo. Y eso va a ser lo que él va a evaluar, va a ser la percepción que él tenga. Sobre todo también porque en este momento la familia también deja de ser importante y empiezan a ser más importantes los amigos. Y si en su grupo de amistades ve contradicciones entre lo que percibe él y lo que realmente es cuando se produce una disincronía también en el desarrollo y claro, es cuando llega probablemente pues, a aparecer pues, ese malestar, esa irritabilidad, esos cambios de humor bueno, y llegado al extremo, porque por supuesto que no todo es patológico, pero sí que si no se trata podemos llegar al trastorno. ¿Vale? Sí que es importante que vosotros distingáis entre el momento en el que se está pasando y un bache, pero hay que estar muy alerta porque lo que se puede convertir en esta noche no ceno o en vez de llevarme al recreo tal merienda me llevo esta otra, si se convierte en una obsesión, pues puede llegar a acabar en un trastorno, como os decía yo, o bien de anorexia o bien de bulimia, que bueno, que ya eso ya, claro, requeriría de una intervención mucho mayor, al igual que de un trastorno por depresión o desregulación de las emociones, que a veces tú dices, jo, pues es que es importante estar atento pues eso, a los cambios de humor, a si está triste, cómo se levanta, cómo se acuesta, un poco todo eso. ¿Vale? Decíamos que, por un lado, los cambios físicos es lo primero que ellos ven y que quizás influye en todo lo que tiene que ver con su autoestima, pero numerosos estudios nos dicen que en la adolescencia se producen cambios cognitivos y que se producen, nosotros a lo largo de nuestras distintas etapas sufrimos distintas podas neuronales. La poda neuronal es cuando mi cerebro desecha de sí lo que no necesita. Para tener que seguir asimilando contenidos y hacerse mucho más eficaz. Entonces, lo que no usa lo quita para liberar espacio, por decirlo de alguna forma, y poder seguir aprendiendo o poder seguir adquiriendo contenidos. A lo largo de la vida de nuestra vida se producen distintas podas neuronales. Una que se suele producir a lo largo de los 18 meses, 2 años, ¿vale? Otra que se suele producir pues, sobre los 8 o 9 años y otra que se produce en este momento, ¿vale? En el momento en el que se está dando la poda neuronal y todo se está acomodando en el cerebro, es un momento de cambio. Y esto no se produce de manera relajante, armónica y de manera tranquila o en paz. No, toda poda neuronal en condiciones normales se suele conllevar cierto estrés porque se están produciendo un cambio y se están acomodando las cosas, desorden, caos. ¿Qué ocurre? Que claro, como ponemos, pues está influenciada también por factores ambientales, ¿no? Cuanto mejor se lleve, mucho mejor y mucho más tranquila se va a hacer esa transición, ¿vale? Hasta que vuelva a ocurrir la siguiente y entonces, pues bueno, volvamos a vivir otro periodo pues eso, de enfados o de acomodaciones. En el tema de los adolescentes, a nivel cognitivo, no solamente es importante la poda neuronal, que les permite liberar espacio y aprender cosas nuevas, sino que también todo lo que es la estructura de su cerebro también va cambiando, ¿vale? La corteza prefrontal sigue creando esa sinapsis, por eso ellos se ven más capaces de discutir. Antes era como que todo, bueno, pues oye, lo que diga mi madre, lo que diga mi padre. No, yo ahora te lo razono y ahora te digo esto porque sí o esto porque no, y tú antes me decías esto, pero ahora me dices esto otro. No. O sea, esa capacidad de raciocinio que ellos ya van teniendo se produce por eso, porque precisamente la corteza prefrontal se va ampliando. Son más capaces del establecimiento de metas, del inicio de actividades, de diseñar el futuro, de saber qué es lo que quieren, de una autorregulación también de la conducta. ¿Y con ¿Vale? cable, o sea, con cascos? Bueno, todo eso hace que a nivel cognitivo, además incluso, pues eso, ellos por una parte pues se sientan también como más empoderados porque son más capaces de asumir otros retos que en un momento determinado o en años anteriores no lo eran capaces. Pero por otro lado ocurre que en nuestro cerebro tenemos la amígdala, que es un poco la que controla todo lo que tiene que ver con las emociones y como todavía todo no está asentado, ¿qué ocurre? Pues es cuando en ocasiones no me sale todo como a mí me gustaría que me saliese y exploto.
Y llega ese momento en el que no controlo lo que siento, no controlo lo que digo, y por eso los primeros años de la pubertad y de la adolescencia son muy impulsivos y no tiene filtro, que decimos nosotros aquí. Piensa, antes de decir esto, piénsatelo 2 veces que seguro que te va a venir mejor, ¿vale? Por eso os decía un poco y que también es importante, pues bueno, el que nosotros sepamos ver estos cambios cognitivos que van a afectar a nuestros hijos en todos los niveles, en su nivel de relación con nosotros, sobre todo en relación con los adultos y en relación con los iguales, ¿vale? Ocurre también con el sistema límbico y en concreto con la amígdala que en la adolescencia requieren o necesitan la búsqueda de emociones. Es que decimos, mira, es que no para, hace a todo, hace a la calle, hace al móvil, hace a salir los viernes, hace a, nos dice, es que le gusta todo, le gusta, o sea, porque ellos realmente el cerebro lo necesita para seguirse estimulando y por eso también a veces es como que, joder, que no ven el peligro. ¿Qué le estoy diciendo? Que no puede venir a las 11 de no sé dónde. Chica, y no a las 11, no, a las 11:30, con todo lo que pasa, y tú dices, ¿cómo no lo ve? Claro, no lo ve porque su cerebro se está formando, es decir, porque el sistema límbico se está acomodando. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacerles ver a ellos, pero no, pues, ahora veremos un poquito cómo lo podemos hacer, sobre todo para acompañarles, para que no se sientan intimidados y para que no se sientan, para no dañar su autoestima en ese sentido, ¿no? O como si dijésemos un poco su autonomía, ¿vale? Todos los cambios sexuales y todos los cambios cognitivos van a afectar a nivel emocional y a nivel social. Por eso, como yo os decía antes, los adolescentes tienen ideas concretas y extremistas. Habrá días que te dirá que esto está fenomenal y habrá días que esto está fatal. Y sobre todo porque además en ellos se genera una etapa que se conoce como el egocentrismo, que es y yo más. Y yo más. Y entonces llego aquí al colegio y fulanita me dice no sé qué. Y claro, y eso mismo que yo le he dicho a mi amiga ayer, me lo ha dicho ella a mí hoy. Pero ella a mí me lo ha dicho peor. Porque claro, yo no se lo dije tan mal. O algo que, pues eso, a lo mejor lo típico, que salen del baño y tú le dices, pues ese pelo parece que te ha quedado el pelo un poco raro hoy, ¿no? ¿Raro? ¿Me ha quedado raro? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me está quedando fatal? ¿Tú me puedes decir a mí esto? Bueno, pues todo eso se conoce también como una etapa un poco del egocentrismo, ¿no? Y de cómo yo le doy importancia a lo que me pasa a mí, que se puede interpretar como que no me importa lo que le pasa al otro, que probablemente sí que me importe, ¿vale? Porque si ha habido unos buenos cimientos, los adolescentes tienen empatía y saben ver, son capaces de ver si han generado un daño en el otro. Pero en un primer momento, todas esas variables que se dan de impulsividad, descontrol emocional, defender lo mío y egocentrismo, les lleva a parecer que puedan ser egoístas y que no sean capaces de pensar en los demás, ¿no? Que no es así. Pero bueno, que sí que en un momento determinado eso es verdad que también pues eso genera cierta ansiedad y cierto malestar dentro de la familia, ¿vale? Y precisamente por todo eso y por todos esos cambios que se están produciendo, ellos tienen la necesidad de una mayor privacidad. Esto es importante también que vosotros lo consideréis y lo valoréis, sobre todo también con el tema del móvil, ¿no? Y un poco como de las redes sociales. Es que me mira el móvil, ya es que tu madre o es que tu padre tendrá que saber, pues que me lo pregunte. Además es que ellos, si realmente nosotros somos capaces de escucharles en muchos momentos, nos van a dar mucha respuesta. También por esa impulsividad o nos dejan conocerles mucho en ese sentido. Entonces, es muy importante que vosotros respetéis algunas cosas suyas, por supuesto marcando los límites y que ellos tienen que entender que hay cosas que por supuesto no se pueden pasar. También porque, claro, como os decía también antes, muchas veces los contenidos que ven en las redes o con quién se comunican o con cómo se comunican, no saben porque todavía no han llegado a esa madurez cerebral y eso hace que en ocasiones se generen problemas y por supuesto que, claro, eso a vosotros pues os genera una preocupación.
Por eso también es importante poner los límites, que de eso nos hablará Belén, y de cómo nos comunicamos con ellos para, pues para conseguir precisamente que no se vuelva en contra nuestro, porque todo lo que vosotros hacéis para ayudarlos a veces como que se convierte en contra nuestra, ¿no? Hasta aquí la primera parte de cómo pues, todos los cambios a nivel cerebral y todos los cambios a nivel físico van influyendo en nuestros adolescentes y cómo es importante que vosotros seáis conocedores de esos cambios para poder entender por las distintas etapas por las que pasan vuestros hijos y también para saber qué le puedo exigir y qué no. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Yo ahora que os voy a dar unas pequeñas pinceladas de qué podemos hacer, pero está claro que el trabajo tiene que ser en equipo. Está claro que los dos progenitores tenéis que estar de acuerdo. El adolescente es muy listo y donde vea fisura, allí va a ir. ¿Vale? Entonces, es muy importante que trabajéis en equipo, pero no solo vosotros dos, sino por supuesto con él. O sea, es decir, él tiene que ver que la familia es un equipo, que la familia pasa por distintas épocas y que si no, y aunque no estéis todos ahora mismo como en la misma onda, sí que es importante el apoyo, o aunque él ahora no os vea tan importante o ella no os vea tan importante porque son más importantes el grupo de amigos, vosotros siempre vais a estar ahí, ¿vale? Y vosotros siempre vais a ser un apoyo fundamental para él y un pilar para él. Entonces, es muy importante que le preguntemos a nuestro hijo, que vosotros le preguntéis a vuestros hijos o hijas, ¿qué quieren? Pero tú, ¿qué quieres? ¿A ti qué te gustaría? Por supuesto, no desde el enfado, ¿vale? Siempre, esto es fundamental, que yo lo digo siempre, no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, porque yo consejos vendo, para mí no tengo. Esto yo muchas veces estoy aquí en el call y digo, pero ¿qué vamos? Y me dicen, es que he dicho no sé qué. ¿Pero cómo dices esto? ¿No te has podido callar? Pues a lo mejor en ese momento la que me tenía que haber callado era yo, ¿vale? Entonces, es importante que nosotros cuando vayamos a preguntarle a nuestro hijo o a nuestra hija qué quiere, sea en un momento como, pues no voy a decir de paz absoluta, sino de tranquilidad, pero sí de que incluso que vosotros percibáis que él se muestra partícipe a compartir, ¿vale? Y que no sea que sea una verdadera pregunta desde el interés vuestro, no como, pues eso que dices tú, ¿qué ha pasado hoy en el cole? Pues, mamá, aquí en el cole nunca pasa nada, siempre pasa lo mismo. Quiero decir, ese tipo de preguntas a veces es importante saber cómo les preguntamos para que ellos sean capaces de comunicarse con nosotros y de hablarnos y contarnos, porque es lo que verdaderamente a nosotros nos interesa o que es nuestro verdadero objetivo, ¿vale? Yo le tengo que preguntar qué quiere. ¿Tú qué quieres? ¿Ser independiente? ¿Formar parte de un grupo? ¿Ser aceptado? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Quién te gusta? ¿Cómo te gusta y por qué te gusta? Quiero que me escuchen, quiero que me quieran y quiero sentirme respetado. Es muy probable que ellos no sepan estas preguntas. O sea, es decir, yo te digo, tú pregúntale a tu hijo qué quiere, pero es muy probable que tu hijo no lo sepa. Porque tu hijo, como hemos dicho antes, está pasando por un momento de cambio y no sabe ni lo que quiere. O hoy quiero esto y mañana quiero otra cosa, ¿sabes? O efectivamente el grupo de amigos, unos días voy con unos y otros días voy con otros, pues porque me pruebo, porque hay veces que me gusta esto o hay veces que me gusta esto otro. Y está bien probar, porque además también esta es la edad de buscar esas emociones, por supuesto con responsabilidad y conocimiento, que para eso estáis vosotros, pero es la edad de ver, pues quiero estudiar esto. Yo aquí me pasa con los de tercero y cuarto de la ESO. ¿Qué quieres estudiar? Medicina. Y al día siguiente, no, Delia, periodista deportivo. Vale, no, Delia, pues yo, mira, pues ahora quiero ser cocinero. Digo, pues es que algo, o sea, tenemos que coger un campo, más que nada porque la ley nos dice que para ir aquí tenemos que ir por aquí y a veces los campos son diversos. Entonces, es importante preguntarles a ellos. Es probable que ellos no sepan qué es lo que quieren, ¿vale? Que eso también lo trabajamos nosotros, lo trabajáis vosotros en casa, en base a gustos, aficiones, y poco a poco eso se irá asentando y serán capaces de decirlo. Él no sabe lo que quiere, pero tú sí que sabes lo que quieres para él y se lo has dicho. Esto es fundamental. Tu hijo no sabe lo que quiere, ni para ti ni para él, pero tú sí que sabes lo que quieres para él. Y es importante. ¿Y eso se lo has dicho?
Le has dicho que tú lo que quieres es que sea feliz, que tenga una buena relación con los demás, que sea aceptado, que te preocupas por él, que quieres que tenga buenos amigos, que no quieres que sea rechazado, que quieres que tenga unos estudios, pero que no quieres que tengas unos estudios para ti, porque esto es como de, por ejemplo, con el tema de lo del hábito de estudio. A veces también, pues eso, vienen familias y me dicen, es que no estudia, digo, pero no estudia como quieres tú o no estudia como quiere él. Porque claro, el que tiene que estudiar es él. Y a veces nosotros pues, nos empeñamos un poco en que tengan una agenda, cojan los cuadernos de una forma. ¿No haces qué más? Pues es que yo cuando era joven hacía esquemas, ya bueno, pero quiero decir que al final intentamos proyectar un poco lo que nosotros hacíamos o lo que a nosotros nos ha ido bien en nuestros hijos. Y es importante que ellos formen su propia personalidad y que ellos se construyan a sí mismos y sepan qué es lo que les funciona y qué es lo que no. Por supuesto podemos aconsejar, pero cuando no cojan nuestro consejo no podemos tampoco decir, fíjate, se lo he dicho, se lo digo todos los días, pero claro, como no hace caso, así le va. No, ¿vale? Bueno, pues ya se dará, poco a poco, poco a poco. Lo que es importante es que eso no genere pues ese malestar en la familia. Entonces, es muy importante que yo le pregunte qué es lo que quiere y aunque él no lo sepa y me pueda dar alguna pista, es importante que yo le diga que mi hijo sepa qué es lo que quiero yo para él, que a veces no lo saben. Porque cuando se sientan aquí lo que te dicen, oye, mi padre es más pesado, Delia, o ojo, mi madre, qué cansina. Todos los días me dice lo mismo. Y yo le digo, pero tú entiendes que esto te lo dice porque se preocupa por ti, tú entiendes que esto te lo dice porque quiere tu bien. Pues yo no lo tengo tan claro, porque si no, ¿me entendéis? Entonces, es importante esto hacerlo explícito. A veces hay que decirle, pues eso, pues estoy preocupado por esto. Mira, he visto en el móvil que has mirado esto, venga, vamos a hablarlo, que necesito hablarlo. Y también es importante que vosotros lo hagáis partícipes de vuestros sentimientos, no por él, sino por vosotros. Necesito hablar esto contigo, necesito que sepas que me gustaría que pasase esto. ¿A ti qué te gustaría que pasase? Y iniciar así un poco el conocimiento mutuo, porque a veces vosotros también sois unos desconocidos para ellos. Y bueno, aunque haya una diferencia generacional, el objetivo es el mismo, que es estar bien, estar feliz y conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades y su mayor bienestar. ¿Vale? Importante, aunque esto lo verá también Belén en su taller del próximo día, ¿vale? ¿Cómo tengo yo que hablar con mi adolescente? Es fundamental. A mí los niños me dicen siempre, si tú no me respetas, yo no te respeto. Y yo digo, yo te estoy respetando. Sí, pues me acabas de pegar un grito, pues tienes razón. No sé si eso es respetarte o no, pero tienes toda la razón. A mí no me grites. Pues es que ¿quién está gritando más, tú o yo? ¿Vale? Y cuando nosotros le decimos, a mí no me interrumpas. Todo esto que probablemente a nosotros no nos guste, a ellos tampoco. ¿Vale? Entonces, es muy importante que él hable primero. O sea, que él sea capaz de expresarse. Está claro que a lo mejor para que hable primero yo le tengo que hacer preguntitas o yo tengo que dirigir la conversación. Pero es importante que no hables tú todo el rato, que no se convierta eso en un sermón de te lo dije porque ya lo sabíamos, porque esto iba a pasar, o que cuentes tú, pues yo cuando era joven, pues yo no sé qué, pues yo no sé cuánto. No, no, no. ¿Vale? Es importante que él hable y que cuente. Y que en ese primer momento, aunque luego yo creo que a todos nos sale lo de aconsejar y lo de decir qué es lo mejor para ellos y qué es lo mejor, yo creo que es importante que en un primer momento ni interrumpamos ni juzguemos, escuchemos y hagamos una escucha atenta y una escucha activa. Y sobre todo, no demandemos información, la conversación no es un interrogatorio. Está bien el dirigirla y está bien el poderle hacer algún tipo de preguntas, ¿vale? Pero no que se convierta en un sí, no. ¿Y qué tal con fulanito? Bien. ¿Y dónde habéis ido? Al burger. ¿Y cuándo? Ayer. No, no. Es importante que la comunicación sea fluida y que él sea capaz de expresarse. Él va a ser capaz de expresarse si no se siente juzgado y si no se siente interrumpido, ¿vale? Y si tú no le demandas esa información. Y lo que es también fundamental es dar importancia a los sentimientos y opiniones de vuestros hijos y de vuestras hijas. A veces nosotros decimos, qué chorrada, pues si es que esto es una tontuna, estás aquí haciendo un mundo de una cosa que no tiene. Pues sí, ya, pero es que es mi cosa.
¿sabes? Y para mí eso es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, yo creo que es fundamental que nosotros demos importancia a sus sentimientos y opiniones, que luego se pueden ir racionalizando. Vale, pues entonces cuando él le deje de dar importancia, nosotros también. Pero lo que os decía antes, no hay cosa peor que le podamos decir a un adolescente, cálmate, estate tranquilo, eso no va a pasar, todo se arreglará. Tú no lo sabes, tú eso no lo sabes, tú no sabes si esto va a pasar, si esto se va a arreglar, si eso es una tontería y si no pasa nada. No, porque tú no estás en su mente, ni estás en su entorno, por desgracia, ni controlas todas las variables que hay a su alrededor. Entonces, tú le puedes aconsejar, oye, ¿qué vamos a hacer cuando pase esto? Pues voy a buscar un adulto. Fenomenal. Te voy a llamar por teléfono. Fenomenal. ¿A dónde vas a acudir? ¿Cómo vas a acudir? ¿Cómo le vas a hablar? ¿Vale? Es muy importante eso, el dar importancia a sus sentimientos y a sus opiniones. Si vosotros veis que hablar no es efectivo, pues por supuesto que lo podéis hacer por escrito. O sea, es decir, le podéis decir, pues escríbeme. Nosotros hacemos aquí con algunos alumnos que vienen al departamento de orientación lo que llamamos el diario emocional, que es que ellos pues te van contando. A lo mejor no les sale nada, pero luego te dicen, pues a mí me gustaría, pero cuando lo van escribiendo como que les van fluyendo las ideas, ¿vale? O algunos que dibujan fenomenal, yo les digo, pues haz un dibujo. Haz un dibujo de qué te gustaría que pasase o cómo te gustaría verte. Y eso a ellos como que les relaja y les sirve también pues para expresar más las ideas que quizás de la manera verbal. Lo que es fundamental es no llegar al enfrentamiento, ¿vale? Por eso hay que tomarse un descanso si las cosas se calientan demasiado. Si tú te ves que tú no estás en disposición de comenzar esa conversación, o si en algún momento determinado pues llega a casa con una mala nota o te ha venido más tarde de lo que correspondía. Yo sé que en ese momento, cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, oye, mira, tienes que llegar a casa a las 12 y es la 1 y no ha llegado, o a las 11:30 y son las 12 y no ha llegado, es que cuando venga, dices que cuando venga lo voy a coger y se va a enterar. Claro, pero eso es importante que en ese momento digamos, bueno, mira, has incumplido una norma, en casa sabes que hay que llegar a esta forma y también hacerle ver cómo te has sentido tú. Que además ellos dicen mucho esa frase de lo del karma. Yo les digo, ya verás tú, a lo mejor tú cuando seas mayor tú tendrás tu propio hijo y te llegará a casa tarde y tú estarás ahí mirando el móvil y diciendo, madre mía, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Entonces, es muy importante también hacerle tú partícipes de tus sentimientos y decir, pues mira, es que yo lo paso mal cuando llegas tarde. Yo también lo paso mal cuando tú suspendes. Yo también lo paso mal cuando tú estás mal. ¿Vale? Eso es bastante importante. Le voy a mandar a Salomé, han sacado una guía, ¿vale? Para favorecer todo lo que tiene que ver con la salud mental, porque y además eso es una realidad, ¿eh? Nosotros también la vivimos aquí en el cole, yo no sé si desde el confinamiento, desde la pandemia o desde qué, pero cada vez los niños necesitan trabajar más su salud mental, ¿vale? Quizás cuando vosotros erais pequeños, pues era un tema como que estaba un poco, como que pasaba un poco como más desapercibido, ¿no? O no se le daba tanta importancia. O también había mucho tabú con el tema de las autolesiones, los intentos de suicidio. Yo creo que son temas que se tienen que hablar y que a veces se tienen que hablar abiertamente. ¿Y qué me pasa cuando yo me siento mal y por qué me autolesiono? ¿Por qué se me viene a la mente un sentimiento de me quiero morir? Estaría mejor si desapareciese. ¿Vale? Eso es fundamental trabajarlo con ellos. Yo le voy a mandar a Salomé la guía porque está muy bien también para que la trabajéis juntos. Es decir, te viene el decálogo de estas 10 premisas que son fundamentales atenderlas, ¿vale? Pero que es para que lo veáis juntos, ¿vale? O sea, es decir, por eso yo os decía también antes lo de que, por ejemplo, si viene y te dice, pues no me veo bien, no me veo con un cuerpo bonito, ¿vale? Pues vamos a tener un estilo de vida saludable. Porque a lo mejor no te ves con un cuerpo bonito, pero jolín, es que estás comiendo todo el rato cosas que no te benefician, ¿vale? Estás comiendo todo el rato bollería o cosas que no son buenas. Venga, vamos a tener un estilo de vida saludable. Vamos a salir a andar juntos, vamos a preparar el menú juntos. Venga, ¿qué cosas hay que te pueden a ti hacer sentir bien? ¿Vale? Dormir, cosas como que son muy básicas, pero que al final a ellos también les daña. Es decir, el tema del móvil, de tenerlo a saltos de la noche, es un error total. O sea, ellos tienen que entender que el móvil a las 11 de la noche, o bueno,
más o menos a la hora que vosotros tengáis, pero yo no lo dejaría más de las 11. Se entrega y hasta el día siguiente. Y lo que pase de las 11 de la noche a las 7 de la mañana que yo me vaya a levantar, ahí quedará. Ahí quedará y no pasa nada. ¿Vale? Pero ellos tienen que tener un descanso suficiente. La guía está bastante bien, además da cuenta también como para ellos, y porque a mí me gusta mucho que sea una cosa para ellos, que no sea una cosa que nosotros les imponemos en ese sentido, ¿vale? Y tiene, bueno, tiene un poco todos, ya os digo, todos estos decálogos de reconoce tus fallos y tus limitaciones. En la vida todos vamos a tener, el problema no es no es frustrarse, el problema no es que algo no me salga bien, el problema es cómo acepto yo ese error. Si finalmente yo no aprendo del error, pero sí que me como la cabeza y estoy todo el rato pensando, joder, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho, qué mal lo he hecho, pero no aprendo y no soy capaz de analizar que hago muchas cosas bien, aunque otras no me salgan tan bien, ¿vale? Pues nunca voy a aprender. ¿Vale? Una parte que a mí también me gusta mucho es lo de enriquecerte con nuevas amistades, ¿vale? A veces ellos saben que tienen una amistad que no es buena, que es tóxica, como dicen ellos, o es que esta amiga que tengo es muy tóxica. Vale, fenomenal. Pues protégete de esas personas que tú creas que te hacen daño. Ábrete al mundo. No pienses que si ya no estás con esa persona ya no vas a estar con nadie. Que eso ocurre también a veces con el tema de la violencia de género, ¿no? Cuando uno tiene una autoestima muy bajita, se piensa que no va a poder estar con otra persona o que ya nadie más le va a querer y prefiere aceptar ese cariño, aunque ese cariño no es bueno y ese cariño no es sano. ¿Vale? Entonces, esta guía que yo le pasaré a Salomé para que os mande favorece mucho su salud mental y acepta también un poco todo lo que tiene que ver con la autoestima que decíamos antes, que al final es un poco como la base que ellos tienen que fortalecer en estos momentos de cambios, tanto físicos como mentales que se dan en ellos. ¿Vale? Importantísimo. Es importante que ellos confíen en sí mismos, y para que ellos confíen en sí mismos vosotros tenéis que confiar en ellos, ¿vale? Predecir e interpretar. Cuando lo ves, como tú te tienes que conocer a ti misma, pero también tienes que conocer a tu adolescente. Entonces, es fundamental que tú interpretes sus emociones. Si tú lo ves que entra por la puerta de una forma, no le preguntes, no le digas, ¿qué? Ya me han mandado un clic. El Click-Edu, esta herramienta tan estupenda que tenemos nosotros para poner todo de come chicle, lo han echado al pasillo. ¿Qué? Ya te han echado al pasillo, ¿no? ¿Qué ha pasado? No, o sea, es decir, si tú ya lo ves que entra por la puerta, pues a lo mejor es mejor en otro momento decirle, oye, mira, me ha llegado una notificación, me gustaría que me dijeses qué ha pasado, qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir, si realmente tú no estabas haciendo nada, has intentado explicarle al profe un poco qué ha sido lo que ha ocurrido, o sea, es decir, y que validemos también un poco sus emociones en un momento determinado, ¿vale? De, te habrás sentido mal, ¿no? Porque te ha dicho esto, pues me he sentido fatal. Vale, ¿y qué vamos a hacer la próxima vez? ¿Cómo vamos a poder hacer esto? ¿Vale? Y sobre todo, yo creo que eso también es muy importante, que también lo hablará Belén en la siguiente presentación, que es un poco el que ellos necesitan las normas y los límites. En este momento de caos, de formación de la estructura cerebral, la corteza cerebral, la amígdala, el sistema límbico, ellos también necesitan normas y límites, que yo estoy aquí todo el rato con lo de la comprensión, la empatía, el querer, pero necesitan normas y límites y necesitan saber que hay cosas que están mal y que hay cosas que tienen sus consecuencias. Entonces, es muy importante que vosotros también sepáis marcar esas normas y esos límites desde un vínculo seguro y desde una confianza en ellos. Pero, por supuesto, no puede ser todo... no, yo te acompaño desde el cariño, pero por supuesto que también te acompaño desde la seriedad, desde la rectitud y desde que hay cosas que yo no te voy a permitir, ¿vale? Eso es muy importante. Y sobre todo que ellos sepan que cuando se dan esas cosas que vosotros no vais a permitir, que eso tiene unas consecuencias y que hay cosas que además no es que tú no las permitas porque tú no quieras, sino porque y no porque sea tu percepción, sino porque está demostrado que no son buenos para ellos. Es decir, fumar, beber, tomar drogas, ver determinado consumo a través de las redes, o sea, determinado contenido a través de las redes sociales, está demostrado, no es que lo diga tu madre, pues es que esto no es bueno para ti. ¿Vale? Y en casa hay unas normas y unos límites que tú tienes que cumplir y que si no las cumples, pues por supuesto tendrás unas consecuencias. ¿Cuáles serán? Pues las que se consideren en casa. Te tendré que quitar el móvil, no podrás salir, bueno, un poco todo
lo que vosotros creáis que se puede marcar, pero desde luego no desde la idea de hacerle daño, sino desde la idea de acompañarle, de quererle y en ese sentido de ayudarle a ser una persona autónoma y hacerle a alguien que tenga el desarrollo máximo de sus capacidades, que se conozca, que sepa enfrentarse a los retos, que sepa aprender de sus errores y que se sepa valorar y que tenga una buena autoestima y sea, bueno, pues eso, tenga un máximo desarrollo de sus capacidades en ese sentido. Aparte de la guía que yo le mandaré a Salomé para que ella os la envíe, o bueno, o si alguien la quiere, que no sé, ¿esto cómo lo hacemos, Salomé? Que me he aventurado yo a... Sí, 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 tú mándamelo y yo se lo mando mañana a todos. Vale, fenomenal. Pues yo le mandaré a Salomé una guía y una serie de artículos que creo que es importante que leáis y que a veces que leáis de manera conjunta, ¿eh? A mí me encanta lo de leer de forma conjunta. Aunque les parezca a ellos, pues tú lees un párrafo, pues yo leo otro y luego comentamos, ¿vale? Encontrar ese momentito para leer. También he querido sacar un poco esta bibliografía que creo que también es importante bueno, y que nos da muchas pistas también el de Adolescentes en Marcha. Este es para que lo lean ellos solos. ¿Vale? Cosas que me hubiese gustado plantearme seriamente cuando era adolescente. Es un libro que está escrito para ellos, ¿vale? Y en los artículos que yo le mandaré a Salomé, también hay algunos que son para ellos y están muy relacionados con que ellos sepan los cambios que se van a producir, cómo se van a producir y que ellos sean capaces de entender por qué se sienten así. Y yo creo que cuando uno es capaz de saber cómo se siente, es capaz de comportarse también de forma diferente. Y para vosotros eso también es importante, que penséis que no se comporta así porque lo hace para fastidiar o para haceros daño o porque no, lo hace porque en ese momento es lo que le pide, porque los cambios le están produciendo eso. ¿Sí? Dudas, preguntas, cosas que me queráis decir, contar.